Sí que entre los objetivos, y esto es interesante, a mí esto me parece otra cosa que luego se pongan objetivos y no se cumplan, y habrá que evaluarlos, pero que se cuantifiquen las cuestiones me parece que es muy exigente por parte de los gobiernos. Y en este sentido, el último punto, ahí veis una serie de cuantificaciones, pero el más importante de abajo, que habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza. Ese sería el objetivo donde nuestras políticas o nuestros usuarios deberían entrar. Hay una serie de grandes iniciativas que no es el caso, yo en el documento las expongo mucho más, pero sí que habla de la Plataforma Europea contra la Pobreza y bueno, pues habla de una serie de estrategias a nivel europeo, sobre todo el método abierto de coordinación y concebir programas a nivel europeo donde estos colectivos estén mucho más integrados. Pero luego, sobre todo a nivel estatal, se habla de que hay que definir y hacer planes a nivel estatal en donde se contemplen estos colectivos y es la primera vez que se habla de personas sin hogar. Y ese es, yo creo que es uno de los grandes éxitos, aunque es muy pequeñito el que se introduzca el colectivo y demás, pero es la primera vez que dentro de las grandes políticas europeas se va a plantear que obligar a los estados a que establezcan una política en concreto con las personas sin hogar. Bueno, a mí eso me parece que importante, que deberíamos rentabilizarlo y obligar a nuestros estados, sobre todo el Estado central, a que esto se haga realidad. Y ya está la última filmina, con esto acabo. En este sentido, ¿cuál es la incidencia que va a tener, al menos al día de hoy? Hay que desarrollarla mucho más, porque son 10 años, ¿no? Pero que va a suponer de reto para las instituciones que estamos implicados a nivel europeo y los que estamos también a nivel local, regional, etcétera, ¿no? Primeramente, el tema de la cuantificación, y es uno de los instrumentos claves, no podemos plantear una política adecuada si no sabemos valorar el impacto, el número de personas de las que estamos hablando. Estamos hablando de cuantificación y, en ese sentido, pues el próximo censo, aunque tenga sus dificultades, pues va a ser un primer paso. Pero sí que se está introduciendo, a nivel de estadística europea, que es el cuarto punto que veis ahí, la pregunta de Eurostat, que es un elemento importante estadístico, cada vez más se van a preguntar cuestiones relacionadas con personas sin hogar. Aunque las preguntas que se están discutiendo tengan que ver con el hogar, etcétera, etcétera, pero por lo menos ya se están introduciendo estos elementos como parte de la estrategia estadística de la Unión Europea. Está la gran conferencia de consensus que tendremos ahora en el mes de diciembre, en donde se van a establecer las pautas de la Unión Europea para trabajar con el problema de las personas sin hogar. Ahora todavía no se ha celebrado, pero bueno, esperemos que de ahí salga una política concreta a nivel europeo y a nivel nacional. Ya tendréis oportunidad de saber de ello. Y luego pues, se va a crear un fondo que tenga que ver con ese principio, muy importante para luchar contra la pobreza y luchar contra el desempleo. Y el colectivo de personas sin hogar va a ser prioritario en esos fondos, en esas políticas, ¿no? Y ya para terminar, pues en nuestro Estado está obligado y ha tenido que presentar, yo no lo conozco, he intentado ponerme en contacto con algún responsable, pero ha tenido que presentar el 12 de noviembre el Programa Nacional de Reformas que sustituye a los planes nacionales de inclusión social que han venido funcionando hasta ahora. Y han tenido que hacer alguna propuesta en concreto para trabajar sobre las personas sin hogar. A partir de ahora, estos van a ser uno de los instrumentos y esperemos que creamos las condiciones para poder participar activamente en este tipo de políticas. Bueno, ya para terminar, pues llevamos mucho tiempo, hace 3 o 4 años esto era un objetivo, lo del fin de sinhogarismo para el 2015, prácticamente imposible de conseguir, pero yo creo que hemos ido avanzando y depende de nosotros el que esto pues, se pueda conseguir, no solamente los que estamos aquí, de mucha más gente, pero en el fondo yo creo que podemos conseguirlo, otros países lo han hecho, lo que pasa es que hay que ponerse empeñados en el esfuerzo y sobre todo plantear cuestiones que sean posibles, ¿no? Y que sean reales. Y si a lo mejor no se consigue la erradicación total, por lo menos conseguir que un 75%, un 90% de las personas que estaban en la calle ha tenido la posibilidad de acceder a una vivienda. Yo creo que ese es nuestro compromiso y os invitamos a todos pues, que os unáis a este esfuerzo que va creciendo como una bola y esperemos que se pueda conseguir. Y muchas gracias por escucharme. Sí, si quiere alguien preguntar. Ah, vale. Sí, bueno, gracias Antonio por la claridad, el esquema y el tiempo ocupado. Tenim 10 minuts, fins a 2:15, que podríem si podeu fer-li alguna pregunta i així ens situarem en el timing de la jornada perquè ens queda molta feina a fer.
¿Qué hay por ahí? Allí hay una pregunta. Pues venga, tú mismo, Antonio, vas contestando. Sí. Sí. Antonio, buenos días. ¿Nos puedes apuntar un poquito cuál es la importancia, la trascendencia de consensus en el conjunto de la política europea de futuro, por favor? Bueno, es un esquema nuevo de hacer política, le llaman conferencia de consensus. Es un modo de establecer un modo de participación que viene del mundo de la medicina, en donde cuando hay cuestiones que son dispares, hay criterios dispares, pues se organiza una conferencia de consensus, se sientan todos los actores e intentan llegar a un acuerdo común para poder llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Este sistema se introdujo de conferencia en Francia, que hace unos años hizo, creo que fue en el 2008. Yo tuve la oportunidad de estar y fue muy interesante establecer una conferencia de consenso sentando a todos los actores y tiene una composición de organización muy curiosa. Supone un jurado que es el que va a tomar un poco las decisiones con respecto a lo que se va a poner en los temas que se van a trabajar en la conferencia de consensus. Este jurado tiene que ser, en este caso se está haciendo que sea independiente. Por parte va a haber alguna entidad que participa, algún experto, pero hay personas que no están directamente involucradas, pero sí que son personas que están que tienen una cierta credibilidad, ¿no? Y sobre todo lo que se trata es trabajar determinados aspectos y desde ahí establecer con este jurado, con esta participación, con los expertos también que van a participar, que tienen 15 minutos de intervención, pues cuáles son las bases de la política de cara al futuro. Se van a abordar temas de cómo tiene que ser el trabajo de la calle, cómo tiene que ser la implicación de la Unión Europea, cuál va a ser la responsabilidad a nivel local. Hay una serie de temáticas que ya están preparadas en esta conferencia y sí que en este caso depende del compromiso político del que lo organiza para que sea eficaz. En este caso, en el caso francés, era el Ministerio de la Vivienda quien organizó la conferencia de consensus y las conclusiones las adoptaron ellos como parte de su política. En este caso hay un compromiso por parte del Gobierno belga y la Comisión Europea que las conclusiones, el informe final de la conferencia de consensus elaborado por los expertos después de escuchar y después de unos meses de trabajo y demás, se va a asumir como parte de esa estrategia. Esperemos que sea así. Yo, en ese sentido, la experiencia francesa fue muy interesante porque fue una manera distinta de hacer política. No es solamente bueno, unos expertos que van, sino, por ejemplo, en Francia hicieron que a nivel de todo el Estado se organizaran grupos de trabajo con los propios usuarios, que luego fueron como expertos también a la propia conferencia después de un trabajo de participación desde la base. Y desde ahí hicieron una serie de reivindicaciones. Por ejemplo, esa que os he dicho antes, de que nadie acabe fuera de un albergue si no hay una solución residencial, prácticamente fue una demanda hecha por los propios usuarios, porque muchas veces se habían expulsados de los recursos y se acababan en la calle, y eso no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Fue una reivindicación que ellos hicieron, ¿no? La experiencia francesa es muy positiva en ese sentido. He explicado un poquitín, ¿no? Sí. Vale, antes ha hablado Joan Uribe de San Juan de Dios, ¿vale? A Eduard Sala, Obra Social Sant Elis de Marillac. Antonio, hablando de otro ámbito distinto, concretamente de justicia y sistema penitenciario, cuando ha habido alguna experiencia que ha demostrado que otra prisión es posible, hablo de otro ámbito, ha habido muchas dificultades para poder implementar modelos parecidos aquí en Cataluña concretamente, porque el hecho de tener experiencias que han tirado adelante, pero que han surgido en otro lugar, ha hecho que tuviera lo que llamamos en catalán palos en las ruedas, ¿no? Y muchas resistencias a implementar modelos parecidos que han servido en otros lugares, en el caso de prisiones, hablando del sistema penitenciario. Cuando preparábamos mucha gente estas jornadas, algunos conocimos por primera vez algunas de las propuestas que ya existen en algunas ciudades, concretamente más a nivel de ámbito local, que han tirado para adelante. Tú cuando hablabas de Finlandia, el modelo en Reino Unido, Escocia, bueno, son algunas de las experiencias.
de lo que conoces, 2, 3 experiencias que creas que funcionan. El modelo francés, sabemos los problemas que tienen en la hora de hablar de los derechos de las personas cuando salen de un alojamiento. No pueden salir del alojamiento, en principio, si no tienen otro lugar garantizado, ¿no? Pero di 2, 3 experiencias que tú creas que pueden ayudarnos a ver que realmente es posible conseguir políticas que garanticen la erradicación del sinhogarismo, ¿vale? Uy, eso es muy complejo. Yo la experiencia que tengo y que yo he intentado poner en marcha en mi pequeño reducto de mi fundación, que estamos ahí con todos los inconvenientes, porque eso no es tan fácil, ¿no? Es ver que en instituciones, a veces pequeñitas, otras veces grandes, pequeñas localidades, han hecho un esfuerzo de integración con las personas sin hogar que tenían en su entorno. Y no es que hayan inventado el oro y el moro, pero han hecho ese esfuerzo y han sido capaces de dar soluciones muy concretas, aportando aspectos novedosos. Luego, la verdad es que cuando nos hemos juntado, por ejemplo, la última experiencia que hemos tenido ha sido con la Iglesia alemana, con Diaconía, que es el equivalente a Cáritas, y ellos tienen fábricas de 15.000 metros cuadrados con personas sin hogar, que hacen todo el sistema de calidad de Bosch, de trabajo con ellos, una granja de 150... Bueno, hago estas cosas porque tienen una estructura de muchos años que no es fácil crear y que nosotros, entiendo, como sociedad, tenemos que crear estructuras, no sé si parecidas, pero de una cierta envergadura, porque eso significaría que no lo hemos tomado en serio y tenemos que hacer nuestro propio recorrido, ¿no? En ese sentido. Y en ese contexto de una institución que lleva muchísimos años y demás, yo creo nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tener muy claro, te pongo experiencias muy concretas que luego en el fondo nos ha servido a nosotros. Luego hablo un poco de más las generales, ¿no? Por ejemplo, ellos llevan muchos años que no dan una prestación de media pensión. Nosotros en nuestro centro, por cuestiones económicas, todavía seguimos dando una prestación de media pensión. Ellos dicen, ¿cómo es posible que en España, en Italia, porque eran los otros socios, todavía deis este tipo de prestaciones? Que llevamos muchos años aquí, donde nuestras prestaciones de alojamiento completo, por ejemplo, ¿no? Y con habitaciones individuales. Otra de las cuestiones que, por ejemplo, en Francia ya no se puede construir albergues colectivos, sino albergues o centros residenciales con habitaciones individuales, ¿no? Eso, por ejemplo, nos ha servido un poco a nosotros para plantear que, bueno, que a veces tenemos que caminar con la calidad por delante. La experiencia más así a nivel global que yo he podido ver que es interesante es, por ejemplo, en Londres es verdad que a mí personalmente me gustan cómo funcionan y luego son a veces excesivamente liberales en términos económicos, ¿no? Pero sí que han sido capaces incluso de crear un albergue en un contexto donde había un centro cultural, incluso un centro comercial, integrarlo dentro de la propia ciudadanía, de un contexto en donde la prestación de alojamiento forma parte de la estructura tan normalizada como lo otro. Y ahí hay ejemplos muy interesantes en donde ha habido una buena involucración entre lo privado, lo público, las ONGs y sobre todo tomárselo en serio las autoridades políticas, porque todo eso es inviable y no se puede privatizar. En este sentido, para mí, que trabajo en una ONG, me parece importante que vayamos adoptando que este tema no es una cuestión que debemos resolver nosotros, sino que tiene que ser una cuestión política clave. Otra cuestión es quiénes son los actores que lo deben hacer, pero la responsabilidad tiene que estar clara, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor no respondo mucho a la pregunta porque habría que hablar de más experiencias, pero es importante que tomemos conciencia de que tiene que ser responsabilidad pública y que tiene que formar parte de los planes de gobierno, independientemente de que sea un actor o un otro, ¿no? Bueno, te he respondido un poco así a retazos, pero bueno, luego te presento algún ejemplo más, porque sería muy largo explicarlo, ¿no? Pero esa conciencia es lo que yo he visto que aquí, por ejemplo, todavía nos queda mucho. Es verdad que a nivel de grandes ciudades, en Madrid sí que existe un departamento interesante, en Barcelona también, llevan esfuerzos, pero esto se deja en manos a veces excesivamente de la iniciativa social y a veces de la iniciativa social de Cáritas, de la Iglesia, porque siempre no han atendido a ellos y eso es un error. Eso tenemos que tomarlo como algo que nos dinamice políticamente a todos. Bueno, t'he respondi a medias. Luego, particularmente... Bueno, el temps mana, segur que estaríem parlant aquí hores i hores, però la jornada segueix i hauríem de fer la pausa. És així, oi? Correcte.